Hemos venido a este lugar, dice este cántico que hemos entonado al Señor, juntos para adorarle. Yo deseo que sea así. Personalmente deseo que estés aquí porque tu corazón quiera adorar a Dios. Y como dice este cántico, venimos aquí para adorar a Cristo, aquel que es nuestro Dios y Rey. Cristo, que es nuestro Dios y Rey. Hermanos, amigos, hoy estamos aquí una vez más para poder elevar nuestras miradas hacia la cruz de Cristo. Algo que ya hemos estado haciendo anteriormente y que una vez más hoy volveremos a hacer. Y miren, yo espero que, aunque nuestros cuellos se puedan cansar de elevar nuestra mirada hasta la cruz de Cristo, sin embargo, yo deseo que no se canse tu corazón, que no se canse tu vida, ni tus oídos, de escuchar por medio de la palabra de Dios lo que ésta nos revela acerca de la cruz de Cristo, acerca de un acontecimiento tan grande como es la cruz de Cristo. El deseo que personalmente tengo en mi corazón es que todos aquellos que están aquí hoy, por un lado aquellos que ya hemos tenido la oportunidad de compartir en otras semanas, pero también aquellos que hoy nos visitan, quizás incluso por primera vez, o aquellos que nos puedan estar viendo por cualquiera de los medios que el Señor nos permite tener para difundir su palabra, pues pueda quedar admirado, asombrado, al contemplar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Que haya realmente una increíble admiración por la sublime grandeza que la obra de la cruz tiene y lo que ésta significa en ese plan soberano de salvación que Dios ha diseñado. Y miren, yo no pretendo levantar estos sentimientos, ¿verdad? O esas emociones, simples, podríamos decirlo así, que muchas veces podemos conseguir de muchas otras maneras, o que pueden estar provocadas o suceder en nuestras vidas por otros acontecimientos. No buscamos que ustedes sientan esas emociones simples, sino que lo que realmente nosotros queremos es que al contemplar estos acontecimientos de la cruz, por la gracia y la misericordia de Dios, porque ese es el deseo, podamos realmente albergar, sentir en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas y con todas nuestras fuerzas, es decir, en toda la plenitud de nuestro ser, un gozo que es único, un gozo único que verdaderamente nos pueda hacer bienaventurados y que viene a nuestras vidas cuando realmente entendemos y comprendemos y contemplamos con fe, evidentemente, lo que la cruz de Cristo ha hecho en favor de nuestras vidas. Yo deseo y he orado al Señor y sigo orando para que su palabra hoy, tú que puedes escucharnos, pueda obrar en tu vida para que creas en Cristo como tu Señor y Salvador. Para que realmente Cristo sea tu Señor y Salvador. Y que con los ojos de la fe tú puedas hoy admirar la obra que Cristo hizo por ti en esa cruz. Ese, hermano, es el deseo que tengo para con cada uno de todos los que están aquí hoy en el corazón. Vamos a orar y vamos a rogar al Señor para que Él tenga misericordia y nos permita gozarnos escuchando su palabra. Señor y Dios nuestro, agradecidos estamos a ti, oh Padre Celestial, porque es un sumo privilegio el estar delante de tu presencia, como lo hacemos ahora en esta mañana, abriendo tu palabra, Señor, la cual nos has dejado, Padre, para que a través de ella podamos conocerte a ti, Señor, para que a través de ella podamos saber y entender la grandeza de la obra que tú hiciste por nosotros, de la intención, Señor, del amor tan grande que solo de ti podía nacer
para traer salvación a nuestras vidas, a nosotros que estábamos perdidos por causa de nuestros pecados, Señor. Ahora elevamos una vez más nuestras miradas hacia la cruz de tu Hijo Jesucristo, deseando que tú pongas en nosotros, Señor, una mirada de fe para que creamos en esa obra, Señor, para que nos quedemos admirados al contemplar la grandeza de lo que a través de esa obra, Señor, tú has traído a nuestras vidas, y que cada día, Señor, eso sea el motor que nos mueva a darte a ti toda honra, toda gloria, toda alabanza por los siglos de los siglos. Señor, abre cada uno de los corazones que están aquí hoy, Señor. Ten misericordia de nosotros. Abre nuestros oídos, Padre, y que tu santa palabra, Señor, solo tu verdad pura, la única, Señor, que puede transformar y cambiar nuestras vidas, llegue a cada uno de nuestros corazones. Padre, un siervo miserable se pone delante de ti, rogándote, Señor, ser usado con poder para que tú extiendas tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, como decía antes, muchos de los que están aquí han compartido con nosotros en semanas anteriores esta serie que hemos iniciado acerca de la cruz de Cristo. Y yo les invito a los que no han podido compartirlo, pues que puedan verla a través del canal de YouTube, no solamente esas predicaciones, que vean todas las predicaciones que por la voluntad del Señor, los hermanos, el Consejo de Ancianos, pues el Señor nos permite compartir en la iglesia. Y como saben, ya tuvimos una primera mirada hacia la cruz de Cristo hace unas cuantas semanas, donde hablamos acerca de la cruz y el Padre. Luego, ya más cercano en el tiempo, hemos tenido una segunda mirada hacia la cruz de Cristo. Y esta segunda mirada hacia la cruz de Cristo, estamos viendo la cruz y el Hijo. Y hemos dividido esta parte de esta segunda mirada en dos. Una que fue la que ya vimos, en la que hablamos acerca de la cruz y el Hijo, el sacrificio que quita el pecado. Y en el día de hoy vamos a ver esta segunda parte, en el cual vamos a meditar sobre la cruz y el Hijo, el Dios y Rey crucificado. Y les invito a buscar nuestra lectura en el día de hoy, en el Evangelio de Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 43 al 51. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 43 al 51. Y el versículo clave, el versículo en donde está depositada la fuerza en esta mañana, es el versículo 49 de nuestro texto. San Juan, capítulo 1, del versículo 43 al 51. Y dice así la palabra: El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hasta aquí la
la lectura. Dice el versículo 49, recordémoslo, dice que respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Me preguntaba cuando preparaba el sermón de hoy, y me preguntaba para mí, pero ahora yo les traslado también esta pregunta a ustedes. Miren, cuando miramos hacia la cruz de Cristo, ¿qué vemos en la cruz? Cuando realmente nosotros miramos hacia Cristo y miramos hacia su cruz, ¿qué es lo que estamos viendo en ella? Yo creo que a veces, o es la impresión que tengo, creo que a veces miramos hacia la cruz de Cristo y muchas veces lo que vemos allí, quizás influenciado por algunos medios, es a un hombre absolutamente malherido. Alguien que fue castigado con una extrema dureza, alguien que está pasando por un gran sufrimiento y que al final acaba muriendo de una muerte cruel y dolorosa. Quizás nosotros como creyentes, a lo mejor, en ese momento en el que estamos contemplando la cruz, no solamente vemos a ese hombre sufriente, sino puede ser que por nuestra mente haya un recorrido de esos, como decimos nosotros, esos flash, ¿no?, de imagen, ¿verdad? Y quizás a algunos nos viene en ese momento, al contemplar la cruz, pues el recuerdo de ese niño que un día nació en un pesebre, humilde y pobre. O quizás a otros les viene en ese momento a su mente, pues aquel joven que caminó sobre las aguas, o que fue y dio vista a un ciego, o que multiplicó los panes y los peces para que multitudes pudieran comer, o a aquel que resucitó a Lázaro. A lo mejor en nuestra mente en ese momento viene ese flash de ver a aquel hombre que desde una barca o desde la loma de un monte congregaba a montones de personas y a las cuales les enseñaba y les hablaba. Alguien que no dudó, por ejemplo, en enfrentarse abiertamente a los principales líderes y gobernantes de su pueblo. Y así podríamos decir muchas más cosas, ¿verdad? Quizás estas sean las imágenes que cuando miramos hacia la cruz podemos estar contemplando allí. A lo mejor eso es lo que nos viene a nuestra mente en ese tiempo. Alguien que estaba entregando su vida en esa cruz. Ahora, quizás no contemplamos en la profundidad y en la grandeza quién era aquel que estaba entregando su vida en aquella cruz por nosotros. Y eso es lo que de alguna forma hoy, por lo menos personalmente, con la ayuda del Señor, pretendemos hacer. Pretendemos que podamos tener una mirada más profunda, más amplia, hacia aquel que estaba muriendo en esa cruz por nosotros. Queremos, utilizando un poco un ejemplo, pues dar luz en la inmensidad de esta hermosa cueva. Miren, hace un tiempo, viendo pues la tele, echaban una noticia sobre un grupo de espeleólogos. ¿Saben los que son los espeleólogos, no? Son estas personas que se meten dentro de las cuevas. Y este grupo de espeleólogos se había introducido en una cueva que había sido pocas veces explorada. Y aquellos hombres, a medida que fueron encendiendo sus linternas dentro de aquella enorme cueva, empezaron a quedar asombrados al admirar la belleza que en su interior se albergaba. Ahora, si uno contemplaba aquella cueva desde el exterior, lo único que distinguía era un simple agujero negro en una montaña cubierta por maleza. Pues utilizando un poco este ejemplo, lo que nosotros queremos hoy es que realmente podamos introducirnos con la luz de la palabra en lo que realmente estaba allí, en aquella cruz. Evidentemente es imposible que podamos albergar la magnitud de esa obra. Fíjense,
todavía hoy dicen que estos espeleólogos se introducen en esa cueva y siguen viendo cavidades nuevas y siguen encontrándose con maravillas nuevas. Evidentemente, todavía a día de hoy siguen indagando en ella. Pues nosotros igual, nosotros hoy no pretendemos albergar la grandeza de la admiración de contemplar quién está en esa cruz, pero sí arrojar luz en su palabra, confiando también, evidentemente, en que luego ustedes, por medio de la oración, de la comunión, de la meditación en la palabra del Señor, puedan ir creciendo cada vez más en entender plenamente y realmente quién era aquel que entregaba su vida en aquella cruz. Hemos tenido una lectura en este Evangelio de Juan, donde Juan nos narra un acontecimiento, y era cuando el Señor iba pues llamando a aquellos que iban a ser sus discípulos. Y él tuvo un encuentro con un hombre llamado Natanael. Este hombre posteriormente también se convertiría en discípulo de Cristo después de este día. No fue uno de los apóstoles, pero sí fue discípulo de Cristo desde este día y le siguió. Y hemos destacado este versículo 49, donde Natanael reconoce a Jesús, dice, como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Miren, yo estoy convencido de que si yo le dijera a ustedes ahora mismo que me dijeran dónde encontramos o de quién encontramos una de las declaraciones y afirmaciones más grandes de una persona acerca de Jesús, pues casi seguro que todos nos acordaríamos de Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El apóstol Pedro, nos dice la palabra, probablemente no, seguro, porque fue una revelación además que le dio Dios, él tuvo una de las declaraciones y afirmaciones más grandes acerca de quién era Jesús. Y si recuerdan, cuando el Señor Jesús estaba con ellos, con sus discípulos, a la pregunta que Jesús les hace de ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? ¿Qué le respondió Pedro? Pues nos dice Marcos 16, versículo 16, que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como decíamos antes, esta lectura, este momento de la declaración de Pedro, sabemos que fue una revelación que Dios puso en el corazón de Pedro, porque así se lo reconoció el propio Señor. Pedro, lo que tú has dicho, te lo ha puesto mi Padre en tu corazón. Pedro había reconocido en esa afirmación que verdaderamente Jesús era el Salvador. Él era el Mesías prometido por Dios. Él era el Hijo de Dios. Pero miren, hoy estamos viendo que en San Juan nos encontramos a otra persona que hizo también una declaración que evidentemente manifestaba claramente quién es Jesús. Y esta afirmación es la que hemos leído y que salió de boca de Natanael. En este versículo 49, Natanael, cuando ve a Jesús, le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Creo que se habrán fijado que hay por lo menos una coincidencia, ¿verdad?, entre las dos afirmaciones, entre estas dos declaraciones que tanto Pedro como Natanael hicieron de Cristo. Y es que ambos, Pedro y Natanael, pudieron reconocer en Jesús ¿a quién? Al Hijo de Dios. Ellos vieron en Jesús al Hijo de Dios. Y este reconocimiento, como hemos visto, era un reconocimiento de ver en Él al Mesías, al Salvador, aquel que Dios había prometido. Pero miren, este reconocimiento implica todavía algo más. Porque este reconocimiento de Cristo como el Hijo de Dios también estaba reconociendo a Cristo como Dios. Estaba reconociendo a Jesús como Dios. Si se fijan, unos versículos antes del pasaje que hemos leído en este mismo capítulo 1, su autor, Juan, hace una declaración también de Jesús. Y miren lo que dice el versículo 34 del mismo capítulo 1. Juan, hablando precisamente de Jesús, y no Juan el Bautista, sino Juan el escritor, aunque está hablando aquí del acontecimiento
cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, pero él, el autor, dice en el versículo 34, y yo le vi, hablando de Jesús, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan mismo, el autor de este evangelio, vio a aquel hombre, vio a Jesús, y él dice que él ha dado testimonio de que aquel era el Hijo de Dios. John MacArthur dice lo siguiente al respecto de este pasaje. Dice, Juan utiliza toda la intensidad de esta frase como un título especial que nos apunta a la unidad e intimidad única que Jesús como Hijo sostiene de forma exclusiva con el Padre. Pero el término también incorpora la noción de la deidad de Jesús como Mesías. Es decir, que allí estaba el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que venía como Salvador. Pero al contemplarlo, también veían que no solamente era el Hijo de Dios, sino que Él mismo era Dios. Allí se estaba contemplando la deidad. Jesús era Dios. Miren, este es un reconocimiento y es una afirmación, queridos hermanos y amigos, que una y otra vez la palabra constantemente nos insiste en ello. Una y otra vez encontramos en la palabra que la palabra nos quiere enseñar que reconozcamos claramente la deidad de Cristo. Y saben una cosa, esto conforma una de las grandes doctrinas, una de las grandes verdades que sustentan nuestra fe, el cristianismo. La deidad de Cristo, la persona del Hijo como integrante, junto con el Padre y junto con su Espíritu Santo, de ese maravilloso y insondable misterio, ¿verdad?, que conocemos como la Trinidad. Dios en tres personas siendo un solo Dios. Por ejemplo, la palabra nos dice en Mateo 1:23, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel», que traducido es Dios con nosotros. En Romanos, en el capítulo 9, versículo 5, leemos, «De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos». En Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 8 y 9 nos dicen, «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad». Y miren, aunque todas estas son palabras inspiradas por Dios mediante su Espíritu Santo, la afirmación salió de la propia boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él mismo reconoció a sus discípulos, «Yo y el Padre, uno somos». Yo y el Padre, uno somos. Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y no puedes tener la menor duda al respecto. Es muy importante que lo creas y que lo reconozcas en tu vida. Miren, como decía, es una de las grandes doctrinas que conforman las bases, el cimiento de nuestra fe. Y precisamente por ello, no en vano, la doctrina de la deidad de Cristo es una de las más atacadas por el enemigo. De hecho, el enemigo busca que el hombre no reconozca a Cristo como Dios. Y por eso, el Señor tuvo que usar a sus siervos, a aquellos que nos han escrito su palabra, a los apóstoles, como por ejemplo Pablo, o Pedro, o Juan, o incluso a otros autores, como estamos viendo ahora, ¿verdad?, a través de Judas, precisamente para recordarnos, entre otras cosas,
la importancia de reconocer la deidad de Cristo. Miren, hoy, ustedes saben, y no es algo nuevo, no es algo de hoy, es algo que ya se lleva viendo desde hace más de 2000 años, porque desde hace más de 2000 años el enemigo ataca la deidad de Cristo. Pero sabemos que muchos piensan de Cristo, por ejemplo, que Él fue un gran maestro. Simplemente alguien que tuvo muy buenas ideas, alguien que planteó buenos pensamientos filosóficos y existenciales, alguien que pudo compartir, pues, de una manera muy culta sobre aspectos de la vida y la muerte, pero no Dios. Sin embargo, la palabra nos dice que Él, Cristo, es el Rabí, en mayúsculas, que fue como comenzó dirigiéndose Natanael al Señor, Rabí. Él, Jesús, es el Maestro, el gran Maestro, nos dice la palabra. Él mismo decía a sus discípulos en Mateo 23:8, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y miren, Él, el Señor Jesucristo, como el gran Maestro y como Dios, sabemos que es la fuente de la revelación divina. Él es la fuente de la que emana la verdad. En San Juan 1, 17 y 18 nos dice la palabra, y dijo el Señor, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo, como Dios, es el gran Maestro que puede revelarnos toda la plenitud del Padre, porque Él es la fuente de la verdad. Él es Dios. Otras personas también sabemos que ven en Cristo pues a un hombre que fue un buen hombre. Alguien que realmente fue muy bueno. Fue alguien que se preocupó y se ocupó de las necesidades de muchas personas. Les ayudó dándoles de comer, cuidándoles, curándolos. Alguien bueno. Pero mira, precisamente la bondad de Cristo es la naturaleza misma de un ser único en esa bondad. No hay otro bueno, dice la palabra, como Dios. Y esto fue un reconocimiento de Cristo mismo. Jesús le dijo a aquel joven líder que quería hablar con él, cuando le dijo, Maestro bueno, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y a veces interpretamos mal este versículo. Miren, les voy a compartir lo que también dice MacArthur al respecto. Dice, Jesús reta al joven líder a pensar en las implicaciones de asignarle el título de bueno. Siendo que Dios es el único intrínsecamente bueno, ¿estaría preparado para reconocer la deidad de Jesús? Por medio de esta pregunta, Jesús no estaba negando su propia deidad. Por el contrario, la estaba afirmando. Realmente Jesús es Dios, por eso Él era bueno. Él es Dios. Y por último, por ponerles otro ejemplo de muchos más que podríamos hablar acerca de lo que piensan la gente de Jesús, hay otros que han pensado de Jesús que, bueno, Él es quizás otro Dios, un Dios menor. No es el Dios creador, no es aquel grande, ese Dios al que nosotros también adoramos. No, dentro de muchos otros dioses, Jesús quizás pudo ser otro Dios. Pero también sabemos, ¿verdad?, que la palabra claramente nos enseña de que no hay otro Dios fuera del que hay de Jehová, no hay otro Dios fuera de Jehová, no existe otro Dios. Deuteronomio 4:39 nos dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.
No hay otro. Por lo tanto, si algo estamos viendo y dejando claro es que Cristo, que Jesús es Dios. Y miren, hermanos y amigos, negar la deidad de Cristo, negar la deidad de Cristo, negar y no reconocer a Cristo como Dios, entre otras muchas cosas, y en lo que respecta concretamente a la obra de la cruz, lo que provocaría sería invalidar absolutamente el propósito y anular por completo la eficacia de la obra de salvación. Si nosotros negamos a Cristo como Dios, en lo que respecta a la cruz y a la obra de la cruz, automáticamente su eficacia, su eficiencia, desaparecerían. Toda esperanza de vida eterna dejaría de ser. Y sabes una cosa, entonces, cada uno de nosotros, todos los creyentes en toda la historia, seguiríamos viviendo en pecado y seguiríamos con una única y triste realidad, esperando, aguardando la manifestación del final de nuestros días en condenación y muerte eterna. Eso es lo que sucede cuando negamos la deidad de Cristo. Pero por el contrario, cuando nosotros reconocemos la deidad de Cristo, cuando vemos en Él a Dios y reconocemos en Él al Trino Dios, en la figura del Hijo, entonces podemos decir que se cumplen perfectamente los requisitos que Dios el Padre en su justicia estuvo demandando y demandaba para poder pagar el precio por los pecados. Ya lo pudimos ver en la anterior vez, pero lo recordamos hoy. Sabemos que Cristo vino a este mundo y Él vino haciéndose semejante a nosotros. Él fue hecho un hombre de carne, igual que aquellos que Él mismo había creado. Él se desprendió de toda su gloria divina, aquella que Él tenía hasta aquel momento en los cielos, pero nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. ¿Y qué hizo? Venir y vivir una vida de pecado, una vida sin pecado, una vida que fue pura y perfecta, para convertirlo en el Cordero idóneo que iba a ser sacrificado por nuestros pecados. Eso fue posible por la deidad de Cristo. Miren, nosotros sabemos que esta era la demanda de Dios. La demanda de Dios era un sacrificio puro. Era la muerte de un ser puro. Y nada más que Dios podía satisfacerlo. Ningún hombre, ninguno de nosotros, por mucho que queramos, lo hemos dicho y lo seguimos diciendo, por activa y por pasiva, ninguna obra nuestra, ningún precio que podamos ofrecer, no hay nada que pueda pagar, ni la mayor de las riquezas, la demanda que Dios nos hace. Si recuerdan, aquellos que se acuerden y que la reconozcan, cuando el joven rico vino hasta Jesús, recordamos la historia, ¿verdad? Aquel hombre quería saber cómo llegar al reino, cómo entrar en los cielos. Y cuando Jesús habla con él y les pone, pues, que tenía que cumplir con todos los mandamientos y que cuando este hombre le dijo, bueno, yo vivo cumpliendo con ellos. Y él les dijo, bueno, pues todo lo que tiene, véndelo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Dice que aquel joven se fue triste. Y Cristo, pues evidentemente dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pero miren, el Señor no estaba hablando simplemente de los ricos en aquel momento. El Señor Jesús en aquel día derribó toda idea, toda pretensión que el hombre pudiera tener pensando que podía hacer algo para tener la salvación. Todo mérito fue arrebatado en aquel momento. Y miren, aquel encuentro concluyó con estas palabras en Lucas 18, 26 y 27. Dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Pero Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible
para Dios. Dios sí puede pagar el precio. Y de hecho, Dios pagó el precio. Y lo hizo porque Él se entregó a sí mismo en la persona del Hijo en la cruz del Calvario. En Isaías 43, 25 nos dice la palabra, dice Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo, dice Dios, soy el que borro tus rebeliones. Entonces, queridos hermanos, amigos, que hoy estás con nosotros, ¿puede acaso haber algo que nos pueda mostrar un mayor amor de Dios por nosotros que el amor que nos ha sido mostrado en la cruz, donde Él entregó a su Hijo y donde le vemos a Él mismo? A nosotros que éramos miserables, pecadores, que estábamos reservados nada más que para una ira eterna, ¿podemos ver un ejemplo de mayor amor que este? Pero también te pregunto, ¿y puedes ver acaso, puedes encontrar en esta vida algo que dé a tu corazón mayor seguridad, mayor paz y mayor esperanza que esta obra de salvación en la cruz de Cristo? Que ver en ella a Dios mismo y no a otro, llevando a cabo esta obra desde el principio y hasta el final. ¿Saben lo que implica que sea Dios mismo el que esté ahí? ¿Saben lo que significa para nuestras vidas que sea Dios, el soberano, el que esté llevando a cabo esta obra y a través del Hijo y Él mismo, Dios mismo, estar ahí? Fíjense lo que Pablo decía en Romanos capítulo 8 del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Pues Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Él mismo ha intervenido directamente en la obra de salvación de nuestra vida. Así entonces, la declaración es que en aquella cruz, cuando elevamos nuestra mirada hacia ella, allí estamos viendo a Dios. Vemos al Hijo de Dios, pero vemos a Dios mismo. Pero hay una segunda declaración, ¿verdad?, que encontramos en nuestro versículo 49, que también hizo Natanael. Y él le dijo también a Jesús, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Rey de Israel. Miren, la palabra no nos da más información acerca de lo que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, ¿verdad? Porque nos habla de que Jesús se dirige a él diciéndole, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Pero realmente nosotros no disponemos de la información de saber qué era lo que estaba haciendo Natanael debajo de la higuera. Pero lo que sí sabemos es que aunque Jesús no estaba debajo de la higuera con él, sí vio lo que hacía. Evidentemente esto fue una manifestación del poder sobrenatural de nuestro Señor, porque Él fue testigo de lo que estaba pasando en aquel momento debajo de la higuera con Natanael.
Probablemente es lo que algunos pues, sugieren, quizás por la respuesta y por el encuentro con el Señor. Probablemente aquel hombre estaría debajo de aquella higuera en una ferviente oración. Él era un verdadero israelita, como reconoció Jesús. Y probablemente él pudo quizás estar buscando la dirección en cuanto a la esperanza y a la consolación de Israel, porque no nos olvidemos de que Israel estaba siendo sometida por el imperio romano. Y allí no había ningún ojo que le observara. Estaba en la intimidad. Pero Jesús lo vio. Y miren, ante esta revelación de Cristo, lo que sí vemos es que Natanael reconoció claramente quién era Jesús. Vio claramente quién era el que hablaba con él. Y ya hemos visto que le reconoció primeramente como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Pero también acabamos de ver que Natanael le reconoce. Dice, tú eres el Rey de Israel. Él le reconoce también como el Rey. Miren, ustedes saben que los judíos estaban aguardando al libertador. Ellos estaban aguardando que viniera aquel que iba a ser enviado por Dios para liberarlos, por fin, de ese cautiverio, de ese sometimiento que el pueblo de Israel, los judíos, estaban teniendo bajo el imperio romano. Así que Natanael, cuando lo vio en él también a ese libertador. Y en alguna medida podemos decir, evidentemente, que él no estaba errando en cuanto a su declaración. Pero sí es cierto que, al igual que le pasó también a los otros discípulos y apóstoles durante un tiempo, realmente ellos todavía no estaban viendo al verdadero Rey. Ellos no estaban contemplando realmente cuál iba a ser la grandeza y la extensión verdadera del reino que aquel Rey había venido a traer. Ellos pudieron entender esto, evidentemente, más adelante, cuando ya el Espíritu Santo pudo llegar hasta ellos. Pero fíjense que incluso hasta en el mismo momento antes de que el Señor ascendiera, ellos todavía preguntaban que cuándo iba a establecer ese reino, el reino que el pueblo de Israel esperaba. Pero luego ellos, con el Espíritu Santo, pudieron entender entonces que realmente aquel Rey venía a extender un reino espiritual, un reino y un reinado espiritual. No tenemos el tiempo de poder hablar hoy de este reinado espiritual, pero sobre todo porque también tocará en la parte que nos corresponda más adelante. Pero sí quiero destacar hoy algo muy importante. Igual que hemos visto en la cruz a Dios, también quiero que veas en la cruz al Rey. Quiero que veas al Rey. Y miren, esto es algo que también la palabra nos está enseñando constantemente sobre Cristo. Si algo vemos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en numerosos pasajes, es hacer referencia a Cristo, el Hijo de Dios, como aquel que es el Rey, el soberano. Antes, en la lectura devocional, por ejemplo, leíamos el Salmo 110, que es un salmo mesiánico, que habla del Rey. Si miramos en el Pentateuco, vemos cómo en algunos momentos Moisés se refiere al Rey, hablando evidentemente, proféticamente, de Cristo. Luego podemos encontrar profetas como Isaías, como Daniel, como Zacarías, que igualmente nos hablan de Cristo como Rey. Y el Nuevo Testamento igual. Por ejemplo, nuestro hermano Javi nos está exponiendo el Evangelio de Marcos. ¿Y qué estamos viendo en él si no es al Rey? Siervo. Las cartas escritas por los apóstoles también nos hablan de Cristo como el Rey. Y sin lugar a dudas, el apogeo y el esplendor de nuestro Rey lo encontramos en el Apocalipsis, donde vemos realmente al Rey de Reyes. Ahora, evidentemente tampoco tenemos tiempo de contemplar y admirar la grandeza de todo lo que implica este Rey. Pero sí me gustaría que hoy, para valorar un poco más la cruz de Cristo, pudieras pensar también en este Rey. Miren, las credenciales que hablan de Jesús como Rey en los cielos
Repito, las credenciales que hablan de Jesús como Rey en los cielos son increíbles. Él es un Rey como ningún otro ha existido ni existirá jamás. Él es la excelencia por completo. Él es la absoluta grandeza. Él es un Rey que le ha hecho valedor de un título que es único y del cual solamente Él es poseedor. En Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 14, dice: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. El Cordero, aquel que fue sacrificado en la cruz, tiene una credencial como ninguna otra en los cielos. Él, dice, es Rey de reyes, Señor de señores. Esta es la visión celestial de Cristo, la visión de un Rey sublime, como ningún otro ha existido jamás, de un Rey que domina y controla y gobierna en toda la creación, uno que está por encima del resto de reyes, del resto de señores, del resto de huestes celestiales. Pero es increíble, es asombroso, me encanta este versículo, porque ahí está el Cordero. El Cordero, el que fue sacrificado en la cruz, es aquel que reina sobre reyes, es aquel que gobierna sobre señores, es el que tiene el imperio y la potestad. Él ha sido, Él es y Él será Rey de reyes y Señor de señores. Y esto también distingue a nuestro Rey, la naturaleza de que su reino y su reinado es eterno. Su reino y su reinado es eterno. Pedro en la segunda carta, en el versículo 11 del capítulo 1, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este Rey de reyes y Señor de señores tiene un reino que es un reino eterno. Por lo tanto, es un Rey único, un Rey como ningún otro. Esas son sus credenciales en los cielos. Ahora, ¿cuáles fueron las credenciales con las que este Rey se presentó en la tierra? ¿Cuáles fueron las credenciales que anunciaron a este Rey cuando vino a este mundo? Evidentemente no fueron las credenciales del cielo. Y esto es lo que lo hace a Él un Rey totalmente diferente y especial. Un Rey que no ha habido jamás ni existirá jamás por mucho que lo busques. Ustedes pueden mirar en la historia. Pueden buscar todos los reyes que han existido en cualquier país a lo largo de la historia y jamás encontrarán un Rey como Cristo. Miren, la historia nos habla de algunos reyes, no han sido precisamente muchos, que han sido, dicen, buenos reyes, reyes que han sido cercanos a sus súbditos, cercanos a aquellos a los cuales gobernaban, pero la realidad es que ninguno de ellos se identificó plenamente con ellos, jamás. Al final siempre se mantuvo la distinción, pero esto no fue así con Cristo. Veamos estas credenciales de Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, con las cuales fue presentado en la tierra. Dice Filipenses 2, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo fue un Rey que, nos dice la palabra, fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una humilde mujer. Una humilde mujer que le dio a luz recostándolo, dice, en un pequeño pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón.
Y fue ahí, en ese lugar, donde Emmanuel vino para estar con nosotros. Y allí abrió sus ojos en forma humana para empezar a vivir una vida semejante a la nuestra. De tal manera que Él ahora, nos dice la palabra, puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca tuvo un oficio conocido. Sin embargo, se le llegó a reconocer como el hijo del carpintero. Él vivió su ministerio en la tierra desposeído de todo bien material, reconociendo él mismo que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él se agradaba en compartir su tiempo con los más necesitados, con aquellos que eran rechazados y apestados por la sociedad reinante, de los cuales Él escogió para sí un grupo de ellos, hombres que se caracterizaron por ser lo más vil y despreciado de este mundo, pero que la palabra nos dice que Él escogió para amarlos, y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él entró a lomo de un asno, un pollino hijo de asna, dice la palabra, triunfante en Jerusalén al grito de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero como él mismo le reconoció a Pilato, su reino no era de este mundo. Finalmente, cuando le hubo llegado la hora, sabemos que un beso traidor abrió las puertas a sus agonías. La vida del rey fue vendida por 30 piezas de plata, precio del apreciado. El sufrimiento y la muerte se presentaron finalmente en su vida. Y aún incluso en ese tiempo los amados, aunque sea por un breve tiempo, también lo abandonaron. Y la única corona que fue puesta sobre su cabeza fue una corona de espinas que aquellos maltratadores le otorgaron en una ceremonia de escarnio, desprecio y burla. Hasta que finalmente él entregó su vida, arrebatada de la manera más dolorosa, despreciable y vil. No la muerte que debería de haber tenido un rey, como era él, sino aquella que estaba reservada a los peores criminales. Y allí él entregó su vida. Esas fueron las credenciales con las que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se presentó en este mundo. Pero miren, nos dice la palabra que era necesario que esto fuera así. Era necesario que esto fuera así. Era necesario que Cristo padeciera de esta manera si Él realmente quería implantar su reino en la tierra. Dado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Él les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y les dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hermanos, amigos, si Cristo no hubiera venido a este mundo para vivir la vida que Él vivió, para morir de la manera como Él murió, si Él no hubiera venido a este mundo para entregar su vida en aquella cruz, nunca se podría haber establecido su reino. Sin la cruz su reino habría quedado vacío y el destino de nuestras vidas hubiera quedado amarrado para siempre a esa gran piedra de la condenación eterna. Pero Él se hizo hombre para reinar con los hombres. Y al venir y al vivir y al sufrir y morir como uno de nosotros, tal y como lo hizo Cristo,
Él ha levantado un reino que es inconmovible, un reino como ningún otro jamás existirá, un reino al cual vamos a formar parte todos aquellos que por fe ahora creemos en la obra de la cruz, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Ahora, cuando eleves tu mirada hacia la cruz, elévala con la fe de ver al Rey que vino a este mundo para llevarte a su reino. Evidentemente, estas son las credenciales con las que Él se presentó la primera vez en este mundo, pero sabemos que no son las credenciales con las que Él volverá de nuevo. Un día Cristo volverá y lo hará para confirmar su reino y para declarar su reinado por la eternidad. Y Él vendrá y llevará a su reino a todos sus súbditos que fielmente han estado aguardando, sirviendo en obediencia y en amor al Señor. Aquellos que hemos tenido fe y hemos aguardado en obediencia a su palabra. Pero también lo hará, no se olviden, para condenar y para castigar a todos aquellos que se han rebelado, que han rechazado la gracia, que han rechazado la bondad y la justicia, el amor de este Rey. Cuando Él vuelva, volverá como el Rey que es hoy también en los cielos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el texto se nos va, pero yo les invito a que ustedes lo puedan leer. En Mateo 25, del 31 al 46, nos habla precisamente de cuando Él venga en su gloria, con todos sus santos ángeles aquí, y se sienten en su trono de gloria. Y el Rey dice a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero también dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ese será el Rey al cual esperamos. Ese es el Rey que un día vendrá. Ese es el Rey que ha establecido su reino. Queridos hermanos y amigos, todos los que hoy quizás nos están viendo, no te canses nunca, nunca, de poder contemplar lo que Cristo hizo en aquella cruz del Calvario, lo que el Hijo de Dios y Dios mismo hizo en esa cruz. Él está ahí, colgado en ese madero. Esa es la visión que ahora tenemos, pero no está allá ahí, porque Él resucitó con poder. Y esperamos y aguardamos la venida de ese Dios poderoso. Pero no te olvides de lo que costó ese sacrificio. No te olvides de quién murió ahí. Murió Dios, murió el Rey. Él entregó su vida en sacrificio para pagar por nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad, librarnos de la ira venidera y darnos entrada con Él en el reino eterno. Termino con unas palabras que escribió Spurgeon que me encantan. Y dice así: la verdad venida en carne y sangre tiene poder sobre carne y sangre. De aquí que nació para este propósito. Así que cuando oigan las campanas que tañen en la Navidad, piensen en el motivo por el que Cristo nació. No sueñen con que vino a aderezar sus mesas o a llenar sus copas. En su júbilo, miren por encima de todas estas cosas de la tierra. Cuando oigan que en ciertas iglesias hay pomposas celebraciones o espectáculos eclesiásticos, no piensen que Jesús nació para este propósito. No, sino que miren en el interior de sus corazones y piensen que para esto nació, para ser Rey, para gobernar por medio de la verdad en las almas de un pueblo que es conducido por gracia a amar la verdad de Dios. Que el Señor, hermano, nos guíe y nos dirija y nos ayude a amar la verdad de Dios. Señor y Dios nuestro, gracias por el día de hoy, Padre. Gracias por recordarnos una vez más la grandeza de la obra de Cristo en la cruz. Ayúdanos a elevar nuestra mirada
y a reconocer en esa cruz a nuestro Dios y Rey. Él que entregó su vida por nosotros. Él que vino a preparar un reino inconmovible, inalterable, eterno, en el cual un día, Señor, todos tus hijos estaremos para siempre. Por eso, Padre, anhelando que ese reino crezca, te rogamos que en tu infinita misericordia sigas hoy, por tu gracia, poniendo fe en los corazones de todos los que estamos aquí, para que creamos, Señor, verdaderamente en la obra de Cristo y veamos en Él a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Bendito Dios, gracias por la verdad suprema que hemos escuchado y que sostiene nuestra esperanza dentro de un mundo de aflicción, aguardando tu venida, donde te veremos en todo tu esplendor, en toda tu gloria, en toda tu grandeza, como el único Rey de reyes y Señor de señores. Y a ti, oh Padre, por los siglos de los siglos, daremos honra y majestad y daremos toda gloria, porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias, Dios mío, gracias. Y es en el precioso nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén, Señor.